Bueno, buenas tardes, bienvenida. Buenas ¿Te tardes. puedes presentar brevemente, por favor? Claro, mi nombre es Valentina Vidal, tengo 26 años, soy trabajadora social, vengo desde la Patagonia Argentina, un pueblo que se llama Ingeniero Jacobasi, que es territorio del pueblo mapuche Tehuelche. Hace 3 años que me fui a vivir ahí por un voluntariado con los misioneros claretianos y bueno, ya me quedé trabajando con las comunidades, la lucha ambiental y en defensa de los territorios afectados por la minería. Para empezar, pues si tú conocieras a alguien aquí en Austria que estuviera pensando en comprarse un carro eléctrico, ¿qué le dirías? Wow, qué pregunta. En principio, más que decirle algo, creo que le preguntaría si sabe de qué manera Europa accedió a desarrollar autos eléctricos y por qué se impulsa con tanta velocidad la compra de los autos eléctricos. Porque creo que la sociedad de Europa todavía no tiene conciencia de dónde viene todo lo que se entiende como progreso, de dónde se saca, cómo se construye. Creo que le diría eso, de poder generar una mirada crítica respecto de los coches eléctricos, que es sinónimo de transición hoy en día, y también de si realmente necesitamos que todos tengamos un auto con las disponibilidades que tiene Europa en relación a lo público, ¿no? A la movilidad en metro, en trenes, si realmente sería un cambio positivo que todas las personas europeas tengan un coche eléctrico y qué impacto también tiene eso, porque todo tiene impactos, ¿no? Así que sí, pondría un poco en cuestión el ritmo de consumo que hay vinculado a los coches eléctricos. ¿Y de cuál forma afecta esa así llamada transición verde los territorios y la gente con cual trabajas? Yo siempre digo que verde eran los territorios antes de que lleguen los proyectos mineros a Latinoamérica, que desarrollo sustentable son las alternativas que tienen los pueblos indígenas de Latinoamérica y de todas partes del mundo, y que energías limpias, limpias no está ni el agua, ni los territorios, ni los cuerpos, ni la comida que ingresa a las personas de Latinoamérica. Y eso tiene mucha relación con esta transición verde que se está impulsando, porque justamente implica el saqueo nuevamente de minerales que Europa le llama minerales de seguridad, y eso es justamente lo que no hay en Latinoamérica, ¿no? Seguridad de calidad de vida, seguridad de desarrollo, seguridad de economía, porque toda nuestra historia fue sacrificada por estas categorías que van cambiando, colonialismo, civilización, hoy transición energética o economía verde, pero que siempre tiene como protagonista del sufrimiento y del saqueo a los territorios del sur, ¿no? Tú participas en una iniciativa católica. ¿De cuál forma la Iglesia Católica y otras iglesias pueden contribuir que esa transición de cual se habla tanto sea más solución y menos sacrificio de los pobres y del medio ambiente? Sí, yo trabajo para una organización, Red Iglesias y Minería, que trabaja en 9 países latinoamericanos que están afectados por proyectos de minería, pero también desde que tengo uso de la razón soy una mujer joven católica que atravesé muchos procesos eclesiales en la Iglesia Católica y tengo la certeza de que seguimos a un Jesús que no solamente supo ver quiénes eran los pobres y las víctimas, sino que también pudo ver quiénes eran los victimarios, ¿no? Quiénes eran los culpables de tanto sufrimiento. Y creo que le pido eso, coherencia de a quién seguimos, que no es solamente acompañar a los pueblos indígenas, acompañar a las mujeres, a los pobres, sino que también es denunciar a quienes hoy están sometiendo a esas poblaciones y también denunciar este sistema y este modelo de consumo que sigue generando mayor pobreza, ¿no? Creo que eso es lo que le pedimos a la Iglesia, que sea coherente con el Evangelio, que es defender la vida y la vida en abundancia y para todos, en clave de justicia social, ¿no? Hay algunas propuestas concretas que fuimos hablando con la Iglesia Europea, que tiene que ver con esto de poder pensar una economía para sostener la vida y no para sostener un ritmo de consumo,
o solamente un estilo de vida para unos. Y también la desinversión, ¿no? Esto de la coherencia también en dónde ponemos nuestro dinero, en qué invertimos y en qué no invertimos. Y tiene que ver con poder desasociarse de los bancos y de las empresas que hoy están empobreciendo al otro lado del mundo, ¿no? ¿Y cuáles fueron las respuestas? Perdón, empiezo de nuevo. ¿Cómo les respondieron aquí en Europa? Bueno, justo ahora en Austria tenemos un esperanzador camino, ¿no? Con la Conferencia de Obispos de Austria que supieron generar un código de ética vinculado a la ecología integral. Pero también iniciamos otros procesos con la Conferencia de Obispos de Francia, de España y con algunos espacios eclesiales también de Italia. Sin dudas, yo creo que nos falta mucha reflexión a la profundidad de la Iglesia y sobre todo una opción integral, ¿no? Esto de que mientras muchos misioneros y misioneras están jugándose la vida en los territorios latinoamericanos, defendiendo algo que es básico, ¿no? El acceso a una vida digna, el acceso a la tierra, el acceso al agua potable, muchos otros de la Iglesia Europea todavía se siguen sentando con empresarios o con gobiernos que sabemos que no están a favor de la vida de las comunidades. Entonces hay un signo de esperanza fuerte en que podemos construir un camino de igualdad, sobre todo con algunas congregaciones como misioneros claretianos, del Verbo Divino, que han empezado a reflexionar sobre sus códigos de ética, pero también creemos que falta mucha incidencia dentro de la Iglesia Católica, pero tenemos un gran aliado que es el Papa Francisco, ¿no? Que antes de arrancar este viaje nos dijo que el colonialismo se llama litio en Argentina, por ejemplo, que es uno de estos minerales de la transición. Volvemos a la transición. ¿Cuál sería una transición? Perdón, empiezo de nuevo. ¿Qué entienden ustedes por una transición justa y qué marcos políticos, institucionales podrían ayudar a nivel local, nacional, regional y global? Bueno, creo que no estamos en condiciones nacionales ni mundiales de poder hablar de una transición justa, porque como les decía, hoy la transición es más saqueo de los minerales, no se ha terminado la explotación de los combustibles fósiles, entonces este discurso de vamos a dejar de quemar combustibles fósiles para empezar a extraer minerales de seguridad no es un proceso que se esté dando. Entonces, en términos ambientales no podemos hablar de una transición que sea justa. Y también yo me pregunto, ¿justa para quién? Porque si las comunidades tienen que ser desplazadas de sus territorios, si no pueden acceder al agua, si sus compañeros son asesinados por defender su tierra, me parece que la base de esta transición no es justa, ¿no? Y muchas veces a quienes venimos de Latinoamérica se nos preguntan, bueno, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué piensan ustedes, ¿no? ¿O cuál es la alternativa? Y también creo que eso no es justo, porque esta situación de catástrofe socioecológica que estamos atravesando como mundo, y también de la sociedad, ¿no? Cada vez más metidos en un individualismo, claramente no nos va a llevar a una transición justa, porque es el sur intentando dar respuestas de un contexto al que se le sometió, ni siquiera que lo eligió, ¿no? Entonces sí, muchas veces hablamos de transición justa, transición popular, pero creo que si no construimos caminos de escuchar a quienes han convivido 500 años con proyectos extractivos, jamás vamos a poder llegar a una transición justa y todavía en una actualidad en la que muchas de nuestras comunidades no tienen energía. Entonces hay comunidades que necesitan transicionar, pero mientras hay comunidades que todavía no han accedido a la energía, ¿no? Entonces sí, creo que es complejo hablar en términos de justicia. Y también respecto al marco legal, creo que hemos retrocedido muchísimo porque muchas de las leyes que intentan trabajar el tema ambiental está encasillado en la reparación económica. Y son 500 años de extractivismo que ha sufrido el pueblo latinoamericano, que creo que no podemos hablar en términos de reparación económica cuando se ha perdido tanta vida, y no solo vida humana, sino también la espiritualidad y la cosmovisión de muchos pueblos.
incluso la desaparición de pueblos enteros por el extractivismo. Y hoy nuestros gobiernos, puntualmente en Argentina, han logrado en alianzas con gobiernos europeos modificar las bases de lo legal para, bueno, abrirle las puertas, ¿no? Como decimos en Argentina, a las inversiones mineras, a proyectos mineros, con el mismo discurso del progreso y el desarrollo. Entonces, sí, creo que hay que cambiar las bases de la discusión, la mirada sobre todo de pensar en una economía para la vida y no para la acumulación, y que recién a partir de ahí vamos a poder empezar a hablar de una transición justa que incluya las bases, ¿no? ¿Hay un mensaje que quieres dejar a la audiencia aquí en Europa? Sí, creo que bueno, Latinoamérica tiene una historia muy fuerte, ¿no? de la participación ciudadana, de procesos democráticos, y yo creo fielmente que la sociedad todavía puede hacer algo frente a lo que imponen los gobiernos, a lo que imponen también este sistema y este modelo, y que se movilicen, que sepan que muchas de las opciones que acá se están impulsando y que uno dice capaz, bueno, me cambio a un coche eléctrico y ya con esto aporto mi grano de arena a la crisis ambiental, bueno, que puedan generar miradas más profundas, más de trasfondo, que podamos conectarnos también con el otro lado del océano, que nos suena tan lejano, y que no volvamos a repetir la historia, ¿no? Que nos preguntemos qué rol vamos a jugar en este proceso que nosotros lo identificamos como una continuación del proceso colonial, y creo que Europa tiene las herramientas para preguntarse qué rol va a ocupar, si va a seguir sacrificando a los pueblos para sostener este estilo de vida, o si realmente va a ser un cambio y que, bueno, que sea justo para todos. Algo que me gusta mucho a mí y que admiro de los pueblos indígenas es la sabiduría de nosotros estamos pensando en las próximas generaciones, en las generaciones futuras, pero nuestros gobiernos están pensando en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, creo que eso, poder hacer una mirada crítica, problematizar lo que se nos impone, y empezar a desmenuzar este modelo que ha generado tanta violencia para todos y todas. Muchas gracias. Gracias.